larga. Dicho esto, vamos a saludar y darle la bienvenida a RPP al exministro de Economía y actual presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura. Doctor Segura, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Usted preside el Consejo Fiscal, que es una institución encargada de garantizar que el Estado, que el gobierno respete los compromisos adoptados con el equilibrio fiscal de nuestra economía, y usted vela sobre todo al endeudamiento del Estado y que la cifra de gasto corresponda a lo que podemos. Y en ese contexto ha hecho publicar por parte del Consejo un comunicado el día de hoy que es bastante severo porque hay cosas que reprochar tanto al Ejecutivo como al Congreso de la República. Explíquenos, por favor, cuál es la preocupación y a qué se dirigen sus críticas precisas. Sí, bueno, hay tres temas principales que se tocan en este comunicado. Lo primero es el reciente anuncio del Ministro de Economía de que van a modificar la trayectoria de las reglas fiscales, ¿no? Como sabemos, las reglas fiscales son un mecanismo que garantiza que haya credibilidad fiscal en el país, que se gaste la de déficit fiscal en función de más o menos lo que tenemos, ¿no? Gastamos más de lo que tenemos, pero que haya un comportamiento responsable. Los últimos 2 años han cumplido esas reglas, ¿no? Y vamos por el tercero, es importante que cumplamos este año, que era un déficit de 2.2, es decir, los gastos por encima de los ingresos en equivalente a 2.2 del PBI. Y anunció que no, que se va a proponer una modificación para que sea 2.8. Además hay otra regla de crecimiento de gasto que presumiblemente también se incumpliría. Entonces el Consejo lo que ya... ¿Cuál es la otra? Uno es el monto. Uno es el déficit, diferencia de gasto versus ingresos, la otra es el crecimiento del gasto, que estaba en el último informe que sacó hace un mes el propio Ministerio, el propio Gobierno, estaba a tope y también como van a meter más gasto, también la van a incumplir en principio, la van a modificar, ¿no? ¿Cómo se explica que un documento importante como que se ha publicado hace un año, que es el informe, es la actualización de las proyecciones macroeconómicas, sea un mes después contradicho por decisiones que se toman? Sí, es cierto que cambió el ministro entre tanto. Sí, es una parte. Otra parte es que, digamos, para que se cumpliera, tenían que mantener el monto del presupuesto, el monto de gasto en el presupuesto. Es decir, no puede incorporar nuevo gasto. Y ya se sabía que el gobierno estaba buscando incorporar nuevo gasto. El Consejo Fiscal se pronunció formalmente, porque tiene que hacerlo sobre el IAPM, hace tan solo 2 semanas, y decía... El famoso informe de actualización de las proyecciones macroeconómicas. Y había dicho, sí se puede cumplir este año, pero tienen que mantener a raya el gasto, ¿no? Y básicamente lo que entendemos va a hacer el gobierno es meter gasto nuevo y por tanto incumplir la regla, y ya era muy difícil el cumplimiento en los años 26 al 28 del siguiente gobierno, ¿no? Entonces nos preocupa y sería bueno que el gobierno, que el Ministerio de Economía revisase y reflexionase sobre en qué medida pueden cumplir la regla o acercarse lo más posible, ¿no? Porque básicamente el déficit de abril es 2.9, lo que están diciendo es no va a haber ningún esfuerzo fiscal el resto del año, vamos a seguir gastando simplemente, ¿no? O sea que quizás se puede incluso sobrepasar el 2.8 de déficit. En principio podría ocurrir, pero el 2.8 significa que no hay ningún esfuerzo de consolidación, ¿no? Entonces esa es una parte importante de la opinión que el Consejo Fiscal dice, traten de cumplir, ¿no? Además que hay otra data, digamos, económica importante, no hay brecha de producto, es decir, no hay capacidad instalada ociosa, no habría una aceleración importante de la economía, el PBI está creciendo por encima de su capacidad, o sea, no hay razón que justifique que metas impulso económico o que no retires un poco, ¿no? Esa es una parte. Pero hay 2 cosas más que también preocupan. Una de ellas, que es de carácter permanente, es esta ley del Congreso, que también el Ejecutivo ha dicho que no observaría, que le daría 2 puntos más del IGB a las municipalidades a través del Fondo Común, que es para infraestructura de gobiernos locales. O sea, es 2 puntos... Ya reciben 2% menos del IGB para el gobierno central. Hoy día de los 18 puntos, ¿sí?, son 2 para gobiernos locales, 2 para gobiernos regionales, que se les asignó el 2020, con lo cual solo quedaron 14 para el gobierno nacional para la multiplicidad de cosas que tiene que hacer. Ahora le quitarían 2 más y se lo harían a gobiernos locales, ¿no? ¿Y qué porcentaje de la recaudación total proviene del IGB? Es importante. Estos 2 puntos, que van a ser medio punto cada año hasta el 2029, que ya se les entreguen los 2 adicionales, equivalen a 0.7% del PBI, que es importantísimo. O sea, en el límite estamos hablando de que a perpetuidad nuestro déficit fiscal sea 0.7 más alto, ¿no? Se ha señalado el Ministerio de Economía que van a sustituir otras fuentes de transferencias que le dan a los gobiernos locales, pero esto es muy difícil si es que no imposible.
porque sí hay transferencias de capital discrecionales que el Ejecutivo, pero por ejemplo el año pasado fueron la mitad de este monto. Entonces, aún si tuvieras la capacidad política de decir simplemente te sustituyo fuente, te queda la otra mitad, ¿no? Y ya de ahí no hay de dónde, salvo que haya alguna medida de gasto adicional, recortes de inversión pública de gobierno nacional, generes ingresos permanentes adicionales por otra fuente, que sabemos que es muy complicado, ¿no? Entonces, también el pedido al Ejecutivo es, esto afecta, digamos, la capacidad del Perú de poder mantener su deuda, su sostenibilidad fiscal de manera importante, porque más es perpetuo. Entonces, también revisen y evalúen, porque esa información de que se puede sustituir, al Consejo Fiscal por lo menos le parece que no es posible. Entonces, que esperen y que evalúen y que transparenten cifras y digan cómo piensan sustituir 2 puntos del IGB, ¿no? Esa ley que usted está comentando y criticando, que sería promulgada por el Congreso o quizá por el Ejecutivo, puesto que el ministro de Economía ha dicho que no es opuesto a esta ley, el flamante ministro Pérez Reyes, ¿no? Y esa ley lleva el título para fomentar la descentralización fiscal. ¿A usted le parece que es un título demagógico? Digamos, el título de descentralización fiscal es que das más recursos para los gobiernos subnacionales. El problema es que estás generando un forado fiscal. Entonces, el título podría ser fomentar la descentralización fiscal y la irresponsabilidad fiscal también, ¿no? Entonces, ahí el llamado es a que se haga una evaluación, que el Ejecutivo no promulgue de inmediato, idealmente que no promulgue, y que primero hagan la evaluación de cómo harían para que no se genere este forado permanente, ¿no? De dónde van a sustituir fuentes, ¿no? Es fácil decir se va a sustituir, la cosa es de dónde, y no hay en principio recursos que creíblemente, razonablemente puedan sustituir, ¿no? Ahora, usted llama la atención sobre el riesgo de que esta ley favorezca lo que llama la fragmentación subnacional. Es decir, habrá dinero ahora para crear distritos nuevos. Y da datos en ese sentido. Al mismo tiempo que el comunicado destaca que el porcentaje de la inversión del presupuesto programado del gobierno central es de 80%, mientras que los gobiernos locales 63%. Sí, es varias cosas, ¿no? Una es... lo que dice es riesgo de fragmentación, se siguen creando gobiernos locales, ha habido como 60 en los últimos 2 años me parece, son más de 1900, ¿de acuerdo? Si uno analiza la fragmentación política en Perú en términos de gobiernos locales, regionales, tenemos pues más del doble o triple de autoridades, digamos, de distritos, etcétera, que en países, digamos, razonablemente comparables con Perú, Colombia, Chile, ¿no? O sea, acá lo que debería haber es, que es complicado, pero es una, digamos, reconcentración en principio. Eso no es un tema de consejo fiscal, pero acá lo que estás haciendo es, como estás asignando también a los que son pequeños, generas más incentivos a que sigan creando nuevos distritos, ¿no? Que sean chiquititos. Esos distritos chiquititos, básicamente lo que gasta el gobierno es en transferencias para que paguen planilla y no tienen la escala para hacer obras públicas. Entonces el gasto es muy ineficiente. También señalamos en el reporte lo que tú mencionas. La ejecución presupuestal de los recursos para inversión pública en los gobiernos locales están alrededor de 60 y tantos %, digamos 2/3. 1/3 no lo pueden gastar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué les das más recursos si no los pueden gastar? Y ojo que cuando va al Fondo Común se vuelven recursos lo que se llama determinados, se vuelven de ellos. Si no los gastan, los acumulan en cuentas y los gastan en cualquier momento, lo cual te genera también una incapacidad de predecir. ¿Eso viene con la norma o es una práctica? Porque ya tú les estás diciendo la plata va a ser tuya. Sí, pero en muchos otros casos se da la plata, si no se puede ejecutar, vuelve. Como es ahora, das una transferencia en el año y si no la ejecutas regresa. Sí. Acá tú estás diciendo por la ley, ahora esa plata va a ser tuya. Entonces no la ejecuto, no la uso, me la quedo, la pongo en una cuenta y la gasto cuando pueda, ¿no? Y la calidad del gasto público, en infraestructura, a nivel de gobiernos regionales, locales en particular, es bastante baja. Hay una atomización muy grande de proyectos y muchísimos proyectos no se pueden concluir, quedan paralizados. Hay mucha información sobre eso. Entonces, da el dato usted, 2.572 obras públicas paralizadas. Entonces, al final estás tirando más plata a un problema de baja calidad de gasto, de obras paralizadas, de fraccionamiento, digamos, de la estructura política, descentralización fiscal del país, etcétera. Entonces, no es, ni siquiera desde ese punto de vista, no parecería una decisión razonable. La otra es también la que preocupa, como dije, que te abre un hueco que no es claro cómo lo vas a tapar, ¿no? Y hay muchas otras. Una otra que usted destaca con importancia es el arrastre de pérdidas
al impuesto a la renta. Del año Explíquenos 2020. ¿Qué es lo que el Congreso está decidiendo? Sí. Porque también es una iniciativa de del ley, Congreso, ¿no? ¿no? Esa entendemos que le estaba observando el Ministerio de Economía, esperemos que el Ejecutivo lo traslade al Congreso y que el Congreso reflexione. Hay varios temas, ya es a raíz de la pandemia, las empresas tenían normalmente un periodo para arrastrar pérdidas. Si yo genero pérdidas un año, puedo descargarlas en los siguientes ejercicios fiscales. Eso a raíz de la pandemia se extendió, y se extendió hasta 5 años. ¿Ok? Y ya está básicamente caducó, en muchos casos ya terminaron de arrastrar pérdidas. Entonces ahora, como termina, dicen hay que arrastrar los 5 años más. Eso genera distintos problemas. Uno de ellos es que el estimado del costo fiscal de esto es como 5.000 millones de soles, ¿no? 5.000 millones de soles. Sí. Lo del Foncomún, para que la población tenga una idea, son como 8.000 millones de soles al año, a perpetuidad y creciendo con inflación y PBI. Es una enormidad de plata perpetuo. Esto es como 5.000 en esta ventana, que es un montón, ¿no? Entonces, nuevamente, y no se justifica ya aspectos técnicos legales, que eso es casi una imposibilidad legal, porque ya ha cerrado el arrastre de pérdidas. Entonces, hay temas que quieren reescribir leyes, o sea, son imposibles jurídicos, además de un hueco fiscal. Pero el mensaje acá es que además hay muchas otras cosas. En un pie de página tenemos que poner una modificación también de incremento de rentas para gobiernos locales donde hay aduanas, que cuesta 400, 500 millones de soles al año. Ya son tantas las medidas que generan gasto o pérdida de ingresos, que hasta en un pie de página tenemos que poner lo que es una pérdida de 400, 500 millones de soles, porque ya es, o sea, las cifras ya son de miles, decenas de miles. Entonces es realmente, nos parece que las autoridades, tanto Congreso, Ejecutivo, deberían reflexionar y decir, no se puede seguir bombardeando la línea de flotación fiscal de esta manera, ¿no? Porque las consecuencias las vamos a ir pagando, no solo en incumplimiento de reglas fiscales, como ha ocurrido en los últimos años y como va a ocurrir ahora, vas a modificar aparentemente si no contienen, sino te va a dejar un legado en los siguientes años. Hasta el 28 por lo menos, ¿no? Bueno, lo de Foncomún es perpetuo, ¿no? En que no vas a poder ya cerrar tus cuentas fiscales, ¿no? Ya esta fortaleza que era de Perú se está resquebrajando, pero va a ser cada vez más evidente, ¿no? Entonces, el llamado es, en concreto, estas medidas, que digamos, se retroceda, se reflexione, se analice, pero en general es una suerte de bombardeo de medidas, como dije, que van a la flotación, a la línea de flotación fiscal. ¿Cuál es la lógica de este bombardeo? Porque hemos hablado sobre varias medidas que usted critica, pero ¿qué tienen en la cabeza quienes inspiran estas leyes? Mira, ahí sería especular, ¿no? Pero ya es conocido, en el Congreso hay centenares de normas que ahorita ya han aprobado en los últimos 2 años 20 exoneraciones tributarias nuevas o ampliaciones o que expanden beneficios, y hay 30 y tantas más en el Congreso. Eso es pérdida de recaudación. Por otro lado, hay centenares de normas que tienen costo fiscal, iniciativa de gasto, digamos, que hasta hace no mucho estaba constitucionalmente prohibido y que en realidad debería seguir, pero el Ejecutivo debería pedir una aclaración al Tribunal Constitucional, presentar una ley para que pueda rectificar una opinión que ha dejado una puerta falsa abierta, ¿no? Entonces, al final es como que dicen, regalar la plata de los peruanos es fácil, ¿no? Y con este desbalance de poderes, un Congreso que no tiene un control de Ejecutivo, digamos, y Ejecutivo que no tiene la capacidad o la voluntad de hacer la pelea, se está generando esta vulnerabilidad fiscal al Perú, ¿no? Entonces eso es lo que preocupa, porque es una tras otra, ¿no? Y hay más, por ejemplo, se observó la ley de APPs, que lo conversamos alguna vez, sí, que es correcto, ahí el ministro Parado correctamente dice hay que reevaluarse una serie de cosas, y se abre la ventana que dijo el Consejo Fiscal, porque se pueden generar contingencias fiscales importantes si se le quita la capacidad de control fiscal al MEF, pero además de eso lo que se dice es que se dé una ventana de discusión con expertos internacionales, locales, ciertamente sector privado también, operadores, constructoras, gremios, pero que todos los involucrados participen y que sea una ley, una reforma, de ser el caso, digamos, que surja de realmente un diagnóstico amplio de la problemática que pueda haber digamos, en la normativa actual, ¿no? ¿Desde cuándo se ha venido? Pero hay más cosas. Perdón, adelante. No, y lo otro es, pero cuando hablamos de escala de proyectos, tanto el ministro anterior como este están anunciando proyectos, sea por APP, sea por gobierno a gobierno, que son de una escala impagable. Estamos hablando casi 50 puntos del PBI, que seguramente va a crecer, mayormente cofinanciados, es decir, que requieren soporte del presupuesto público y muchas veces de carácter permanente, porque es para operación y mantenimiento también. Es decir, hay que tener cuidado porque están haciendo anuncios, intenciones de gasto
de corto plazo y de mediano plazo y de plazos muy largos que no encajan en nuestra restricción fiscal, que también lo mencionamos ahí, un poco de paso, porque son tantos temas que tampoco puedes seguir cargando las opiniones, ¿no? Pero son muchas cosas que me parece que hay que poner un poco de freno y revisar bien, ¿no? Pero esos proyectos, sobre todo vía APP, que era el acento que puso el señor Salardi, ¿no? Que usted dice que llegan a un monto comparable a la mitad del PBI, estamos hablando de 150 mil millones de dólares. APP son como 70.000, que es veintitantos, y los anunciados por gobierno son otro tanto, ¿no? Ahora, ¿cuál de esos acá hay que proyectos ser le parece claros. viable? ¿Cuál está en marcha? ¿Qué pasa con la carretera central, por ejemplo, que creo que es el más cuantioso, ¿no? La carretera central, cuando se anunció y se lanzó y se aprobó y se firmó el contrato como gobierno a gobierno, que algunos dijimos, y uno estaba en el consejo, que dijimos no lo hagan porque está con un perfil construido muy bajo y va a ser tremendamente costoso y no se sabe a cierta cuánto. Más de 20 mil millones. Era 11 mil millones de soles, sí, cuando anuncian sí. está en 25 mil. Sí. Y sigue en estudio, o sea, ni siquiera es que tiene estudio de ingeniería de detalle, o sea, puede seguir subiendo. Entonces, no, eso se puede repetir. Estas cifras de APPs y todo son la mayoría de proyectos que están también con niveles muy bajitos de estudios. O sea, las cifras pueden subir muchísimo más, ese es el punto, ¿no? Pero acá hay dos cosas. La crítica a APP era el cambio de norma de una manera, digamos, poco discutida, ¿no? Acelerada, apresurada, y que le quitaba las competencias fiscales rectoras al MEF, ¿no? Que eso no está bien, una parte. Y la otra es que se discuta, ¿no? Porque el mecanismo de APP es un mecanismo claramente superior cuando hay posibilidad de traslado de riesgos al sector privado que otros, como inversión pública tradicional y ciertamente como gobierno a gobierno. En gobierno a gobierno preocupa, y algunos han criticado al Consejo Fiscal, Sí. por dicen por qué no se pronuncia gobierno a gobierno. En los últimos 5 años, el Consejo Fiscal ha sacado un mínimo de 10 informes, notas técnicas, en que critica gobierno a gobierno. Entonces creo que debían revisar esa información. ¿Cuál es el reproche a esa modalidad? El reproche que se es que- inauguró, me parece, con los Juegos Olímpicos, con mucho éxito. En ese caso, se hizo más rápido de lo previsto, pero por menos costo. Pero ahí fue porque tenías un deadline inminente, ¿no? Porque no es una buena práctica de infraestructura a nivel internacional, porque es una práctica, primero, muy costosa. Segundo, restringe competencia, porque en un gobierno normal lo que ocurre es que gana un gobierno, pero no asume ninguna responsabilidad, simplemente convoca empresas constructoras de su país. Entonces puede ser tecnología subóptima, muchas cosas. Entonces restringes competencia, no generas el mejor valor para la sociedad, ¿de acuerdo? Pero además no es una buena práctica porque en general, donde hay competencia, digamos, sector privado, internacional, local, deberían ser ellos los que presenten sus ofertas, no debías restringir de esa manera, ¿no? Pero lo otro sí es que no es un hay mecanismo... competencia para ver qué gobierno es el que Pero adopta una vez, el escoges proyecto, el ¿no? gobierno, Sí. invitas, Sí. a dedo escoges, va y de ahí ese es dueño de la pelota Sí. y convoca sus empresas, ¿no? Entonces no tienes competencia abierta. Pero lo otro es que es fundamental, que en eso sí, un APP bien armado es tremendamente superior, porque gobierno a gobierno es obra pública disfrazada. El Estado paga todo. Diseño, construcción, se quedan los riesgos y paga todo conforme va el avance de obra. Entonces todos los riesgos los retiene el Estado. En APP, si tú lo empaquetas bien, trasladas al sector privado los riesgos. Voy a hacer un ejemplo simple para que se entienda. Vamos a suponer que una línea de metro la puedes hacer por un APP o como gobierno a gobierno. En APP, si lo haces bien desde el inicio, le trasladas riesgo de diseño constructivo y todo al privado. Necesita apoyo presupuestario, sí, pero trasladas. En gobierno a gobierno, lo construyes como obra pública. Y suponte que después lo concesionas en operación y mantenimiento. Ahora, supongamos que en el futuro se raja el tubo, se paraliza el metro, ¿ok? Si es como APP, el concesionario es responsable, inclusive tiene que indemnizar al Estado por la paralización de la prestación del servicio, porque él, desde el diseño, construcción, todo, era responsable. En un G2G, que después gobierno a gobierno, que después lo entregas, ¿qué te va a pasar? Que el operador del metro va a decir, oye, se rajó y es por error de diseño o constructivo, y va a decir, el Estado me tiene que indemnizar a mí por lucro cesante porque no puedo operar mi infraestructura para la cual gané un concurso. Y anda, tú busca al gobierno que auspició esto, pero te va a decir, yo entregué la obra y eso ha sido falla de mantenimiento, y el Estado al medio. Por eso es que es subóptimo, porque no trasladas bien riesgos que puedes trasladar, asignar a quien mejor lo pueda asumir, entre otros, ¿no? Hay capital para los proyectos importantes como los de irrigación. ¿A usted parece viable hacerlos vía APP? Sí, si lo haces bien. ¿Pero hay el capital? Mira, son cofinanciados, o sea, igual entra el capital público. No se debe confundir con que necesite apoyo presupuestario. A ver, un proyecto lo puede asumir con todo su capital y su riesgo un privado si tiene lo que se llama rentabilidad privada. Es decir, yo meto toda mi inversión y la recupero con tarifas al 100%.
De esos proyectos hay muy pocos en el Perú. Digamos, la carretera al sur, por ejemplo, o el aeropuerto Jorge Chávez, que mencionaste. Recupera todo, es más, le da plata al Estado. Esos quedan muy poquitos. Los que quedan se llaman cofinanciados. Que si la quiere hacer un privado con su capital, pierde plata. No la recupera. Entonces nunca se haría esa obra. Pero tienen rentabilidad social. Si tiene rentabilidad social, se pueden hacer como APP, cofinanciada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tienes que pagar parte de la inversión y probablemente subsidiar el costo de tarifas. Pero hay rentabilidad social, como usted dice. Pero hay rentabilidad social. Carreteras, irrigación, Exacto. hospitales, comisarías. Pero tienes que hacerlo bien. Sí. Tienes que hacerlo bien y dentro de tu restricción fiscal. ¿Qué significa eso? Para un hogar las personas lo van a entender. No puedo ir más allá de mi presupuesto, pues. Eso es lo que se está pidiendo. Esas 2.572 obras paralizadas, ¿tiene una idea clara de cuál es la causa? ¿Cómo se clasifican los desastres que han conducido a tanta plata echada al agua? La mayoría por el número, porque por ejemplo, las APPs y varios los gobiernos son obras muy grandes, entonces no te van a aportar al número, ¿no? Es obra pública tradicional, mayormente obras pequeñas, atomizadas, que no tienen buenos estudios, donde no hay buen capital humano en las autoridades encargadas de licitar esto, digamos, y supervisarlo, después de dar la supervisión. Son obras muy chiquitas. En realidad, una parte de la solución acá, y eso digo más a título personal, es que se tiene que elevar la escala de los proyectos, hacer programas de proyectos. Acá lo que ocurre es que cada gobierno local quiere tener su plata y hacer su obra. Acá deberían tener programas de proyectos que se ejecutan con programas que cubren una serie de distritos, de provincias, inclusive de regiones, y que digas acá, con estos fondos se van a hacer, no sé, 100 obras de saneamiento, y no que se hagan 100 licitaciones una por una, que al final se comienzan a caer varias porque estuvieron mal hechas, o por corrupción, o por lo que fuera, ¿no? No me digo eso a título personal. El Consejo Fiscal no ha opinado de eso. El Consejo Fiscal lo que ha dicho es, hay mucha paralización, hay mucho desperdicio de recursos, no gastan la plata, y te genera en principio un hueco fiscal permanente, perpetuo y grande. Entonces, esto debería reflexionarse, pensarse bien, observarse y buscar cuál es la solución, ¿no? Antes de despedirnos y para que entienda quien no está familiarizado con los argumentos económicos, ¿se le interpreta bien a usted y al Consejo Fiscal si uno resume diciendo algo que ya ha dicho usted? Aparentemente hay en el Ejecutivo y en el Congreso funcionarios que creen que el dinero público se puede gastar. Mientras más mejor, con poco control, y aunque no sepamos si eso va a dar resultados y permite. Ese es el tema. Sí, el tema es porque no se está respetando principios básicos de responsabilidad y de evaluación, ¿no? Y simplemente se aprueban las cosas, ¿no? Y también es como si, bueno, mi gestión termina en julio del 2026 y ya que el siguiente vea, ¿no? Porque se están dejando un montón de contingencias. Hasta el 28, ¿no? Hasta el 28 por lo menos, ¿no? No, y en algunas como la de Foncomún, como dije, es perpetuo, ¿no? Y si se aprueba una capacidad, digamos, proyectos de gran envergadura de infraestructura, que son proyectos perpetuos o que son concesiones de 30, 35 años, estás dejando una trayectoria de gasto de 30, 35 perpetua, que nuevamente tiene que justificarse. ¿El proyecto tiene rentabilidad social? ¿Sí o no? Recién ahí se hace. ¿Cuál es la mejor modalidad? Transfiero riesgos, etcétera. Presumiblemente APP a veces, generalmente mejor que otras. Recién ahí decides por qué avenida, ¿no? Y todo tiene que ser dentro de una restricción presupuestaria en todo el horizonte. No estamos hablando de 5 años ni de 10, en todo el horizonte de los proyectos. Eso es la práctica internacional, lo que te recomiendo. Usted nos está diciendo que se actúa como si no hubiesen controles establecidos en nuestra institucionalidad. ¿En qué situación se halla el MEF? Que usted conoce bien por haber sido alto funcionario ahí y luego ministro. Mira, el MEF está en una situación, digamos, difícil porque hay un desbalance de poderes. El Congreso ahora te puede avasallar, no tienes bancada. Entonces, no todo es culpa de, digamos, el Ejecutivo, digamos. Hay un tema de si tengo la capacidad de hacer contención eficaz. Y ahí hay parte de responsabilidad del Tribunal Constitucional y por eso se dice el Ejecutivo presenta algunos de esos proyectos, autógrafas o leyes ya promulgadas, mejor dicho, que en principio violan la iniciativa de gasto para que precisen una opinión que salió en diciembre que decía lo que dijimos, dice el Tribunal Constitucional, en realidad tiene ciertos límites para hacer que precisen, para que se le pueda poner algún tipo de corsé, ¿no? Pero tiene que tener la voluntad del Ejecutivo, ¿no? Entonces el punto es, hay ciertas cosas en que ya no es capacidad, sino también pareciera que es falta de voluntad, ¿no? Entonces que hay que pensar un poquito en el mediano y largo plazo también, ¿no? Entonces es nuevamente un llamado a la reflexión. Hay cosas buenas que han salido también de decisiones del actual ministro, hay unas en las que discrepamos como Consejo Fiscal, pero en general creemos que la ruta es
que se analice, no que se hagan anuncios apresurados y promulgaciones apresuradas. Y más respeto a las reglas que uno mismo se ha fijado. Sí, pues son reglas de país, no son reglas ni siquiera de gobierno, ni de administración. Naturalmente. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, muchas gracias. Recomiendo leer el comunicado, es muy acucioso y muy bien escrito. Ha sido publicado hoy a título de una advertencia sobre los riesgos que pueden implicar leyes que se aprueban aparentemente a la ligera. Alonso Segura, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y recibiremos al internacionalista Francisco Belaúnde Matosian, que acaba de volver de un país particularmente atractivo en el Cáucaso, Armenia. Nos va a decir qué es lo que aprendió allá y nos contará también cómo ha encontrado él en nuestro país a su retorno a él. Primero hacemos una pausa.